Listo. Hola Sergio, Bueno, ¿cómo se encuentra el día de hoy? eh, yo me encuentro muy bien, me encuentro excelente. eh, Queridísima audiencia, bienvenidos a Colombia de los noventas. Ahora mi pregunta para usted, Ochoa, ¿cómo usted se siente el día de hoy? La verdad me siento con miedo. Últimamente con todo lo que ha estado pasando, tantas bombas, tantos asesinatos. Y en estos días un familiar mío se encuentra en el hospital a causa de una bomba, de un carro bomba, quedó herido y no sabemos si se recuperará de esto o no. Pero lo que sí es seguro es que quedará con un gran trauma. El miedo está presente en este país. Lo que está diciendo es muy cierto, Ochoa. También considero que le recomiendo mucho, ¿cierto? Aquí o sea, mucho, desde el fondo de mi corazón le doy todo mi apoyo por ese familiar, ¿cierto? También le recomiendo mucho que no salga a votar, no por, no por ideología, sino por el hecho de salvar su propia vida, ¿cierto? Los grupos guerrilleros aprovechan esta ocasión para presionar al gobierno, pero no piensan en el pueblo, no piensan en que nosotros también sentimos y sufrimos. Yo creo que es mejor no salir a votar en estos días, porque al fin y al cabo nuestro voto no va a hacer la diferencia. Un voto no es más Bueno, importante gente, que una vida. bueno, gente, bienvenidos a Violencia, la sombra que opaca Colombia. Bien, Ocha, si es tan amable, podemos empezar con el primer tema del cual vamos a hablar, junto con el video de, de inicio, ¿cierto? Para iniciar el tema como tal y que la gente se entre en el contexto. Bueno, vamos a hablar de los desperdicios de cómo un país con el potencial de Colombia decide pensar individualmente y decide durante décadas seguir el camino de la violencia, matando su amor propio. ¿Qué tan amplia es la sombra de la violencia? Bueno, la individualidad, el egoísmo político, el afán de poder, el morder, el anzuelo de la corrupción, ciudadanos que oran en pro del bienestar, fragmentan el interés común, fragmentan a Colombia. Esto lo vamos a representar por medio de uno de los personajes más famosos que ha tenido Colombia. Lastimosamente, un hombre que ha hecho a Colombia con su fama de narcotráfico y todo esto, Pablo Emilio Escobar Gaviria. A continuación se mostrará un video para contextualizar quién fue este hombre y qué hizo. El video se estará reproduciendo en este momento. Entonces, esperamos que todos los puedan ver como lo estamos viendo nosotros. Vamos a darle a Start. Todavía hay quienes juran que Pablo Escobar fue un héroe que salvó a los pobres y que su carrera criminal es un ejemplo que muchos deberían seguir. También en el exterior es común ver a gente con camisetas de él envalentonados por series como Narcos de Netflix. Y luego cuando vienen a Colombia pagan un resto de plata para que les den un tour y los lleven a admirar sus grandes logros. Por eso hoy veremos rápidamente 25 cositas para recordar quién era en realidad este héroe. Este héroe llenó carros y buses con dinamita y explosivos y los estalló en lugares públicos en Medellín, Cali y Bogotá. Este héroe mató, desmembró o dejó inválidos a niños, mujeres y hombres con esos carros bomba. Este héroe pagó por ejecutar a cientos de policías. Entre más alto el rango, mejor el precio. Este héroe asesinó a servidores públicos, a bala y hasta mató a un candidato presidencial. Y a los que no mató, los intentó matar o los aterrorizó. Este héroe le puso una bomba a este periódico, mató a uno de sus corresponsales, a 3 miembros del área administrativa, y mató a uno de los pocos que venía investigándolo y denunciándolo. Nuestro director, mi tío Guillermo Cano. Este héroe dinamitó las instalaciones de otro periódico, Vanguardia Liberal, y asesinó a otro periodista que se le enfrentó, Jorge Enrique Pulido. Este héroe secuestró a políticos y periodistas y en la madre de la hipocresía creó un grupo para matar a secuestradores que terminó después convertido en los paramilitares que terminaron jugando fútbol con las cabezas de los civiles que asesinaban. Este héroe amedrentaba a mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de 18, para que fueran a sus propiedades y allá las violaba. Este héroe torturó, asesinó y mandó a desmembrar a muchas de esas mujeres jóvenes. Este héroe ordenó coger a una de esas mujeres, torturarla con un corta uñas y luego darle 28 disparos. Este héroe obligó a una generación de niños a volverse asesinos. Este héroe organizó un ejército de sicarios que son capaces de matar a cualquiera por algunos pesos. Este héroe creó las oficinas de cobro para los delincuentes, a donde cualquiera que quisiera matar o robar tenía que pagarle una partecita para reservar su cupito y pedirle permiso. Este héroe construyó
construyó 100 canchas de fútbol en Medellín y casas para los pobres, solo para camuflarse como un buen samaritano, mientras seguía destruyendo el país entero a sus anchas. Este héroe ganó sueldo como representante a la Cámara que todos los colombianos le pagábamos a través de nuestros impuestos, mientras se tapaba en plata con la venta de drogas. Este héroe convenció a muchos de que ser un criminal y un asesino es el único camino, de que se pueden comprar mujeres y moldearlas a su antojo para cumplir todos sus caprichos, y de que si hay plata y poder, cualquier cosa sobre la tierra es posible. Este héroe tiene la culpa de que a los colombianos nos consideren siempre narcotraficantes. Este héroe puso al Estado de rodillas y mientras le apuntaba con una pistola, lo obligó a que hiciera leyes a su favor. Este héroe consiguió con esas leyes que le hicieran una cárcel a su medida, donde cometió torturas y asesinatos, y de donde terminó escapando como Pablo por su casa. Este héroe hizo que miles de personas corrieran tras el dinero del narcotráfico como palomas persiguiendo maíz, y puso a la economía del país como su baldecito para lavar el dinero que le llegaba por las drogas. Este héroe no era un amigo del pueblo. Cometió 623 atentados, dejó 1710 civiles heridos y mató a 402. Este héroe nos obligó a escapar de un maletín que estuviera abandonado en la calle o de un carro que estuviera parqueado sin nadie adentro por el temor de que hubiera en ellos una bomba más. Este héroe nos obligó a quedarnos encerrados en las casas, a sospechar de todo el mundo y a reaccionar con fuego y con violencia. Este héroe nos obligó a vivir con miedo. Ahí tienen su hijueputa héroe pintado. Listo. Ahora podemos comenzar como tal con nuestra presentación al haber ya puesto este video de contextualización para las personas. Ahora podemos presentar lo que es la presentación como tal. Chao. Violencia, la sombra que opaca a Colombia. Como ya abarcamos el tema de Pablo Escobar, vamos a empezar con el mismísimo Pablo Escobar, por supuesto. Ya tenemos introducción de quién fue ese señor. Fue un señor que no le importó las cosas que hizo con tal de conseguir su beneficio. Fue un hombre que tuvo la mentalidad de hacerse rico, sin importar cómo, solo quería hacerlo. Y a consecuencia de eso, puso carros bombas, mató a líderes sociales, mató a personas que lo acusaron de él por vincularlo con el narcotráfico. Fue un hombre que solo pensó en él mismo, fue un hombre que es la máxima representación del egoísmo en sí, un hombre que se hizo pasar por Robin Hood, dándole cosas a los pobres, dándole propiedades, mercados, haciendo grandes aglomeraciones de personas en ciudades pequeñas, en pueblos, como si él fuera el héroe, sabiendo que él era el villano del pueblo. En verdad, Colombia es lo que es. Por parte de ese señor, la violencia que causó, las muertes, el dolor, el sufrimiento. Ahora, una de estas preguntas que muchas personas se hacen y por estas hay tantos debates es ¿cómo funciona Pablo Escobar? Muchas personas argumentan que Pablo Escobar funcionaba como un hombre para el pueblo y del pueblo y que él era un hombre, digamos por decirlo así, humilde, ¿cierto? Y que la humildad no representaba ningún tipo de falencia ni representaba que uno fuera pobre, por decirlo así. Argumentaban que este hombre hizo mucho bien a las personas sin recursos, pero lo que no saben es cómo funciona este señor, cuál es su sistema para que este hombre haya sido tan, pero tan glorificado a través de los años, para que personas aún sigan avalándolo y alabándolo. Entonces, como dijo usted muy bien, Ochoa, este hombre funciona a partir del egoísmo. Y el egoísmo es básicamente cómo funciona. ¿Y cómo funciona? Fácil. Toda acción que él hace, la hace pensando en su propio bienestar y en qué beneficio le puede traer. Él nunca pensó en el pueblo y él nunca pensó en hacer el bien para Colombia. Él hizo de este país suyo y para él. Él nunca cometió acciones
que fueran beneficiosas porque realmente lo quisiera así. Todo lo que hizo, ¿cierto? Todas las canchas de fútbol que construyó, todas las casas que les regaló a la gente de pocos recursos, todo esto fue una estrategia política para que a él le dieran una curul en el Estado, en el país. Así es, tuvo una curul en el Senado. Y no solo eso, mató a Guillermo Cano, un periodista del Espectador, que lo denunció en el periódico por cocaína, por traficar cocaína. Y por esto perdió su cargo en el Senado. Su cargo lo perdió. Y en consecuencia a esto, mandó a matar a ese señor. No solo eso, el, el fiscal Rodrigo Lara Bonilla está investigando los nexos de personas que estaban adquiriendo una riqueza desmedida y no se sabía cómo. Ese señor lo que hizo fue destapar la olla del narcotráfico en Colombia. ¿Y qué hizo Pablo Escobar? Lo quitó de su camino también, matándolo. Esto como muchas otras cosas. Y también la corrupción tiene que ver con que el narcotráfico haya sido lo que fue y lo que sigue siendo ahora. ¿Por qué tiene tanto poder el narcotráfico? Nos remontamos a la muerte de alguien llamado Fernando Uribe Sr., el director de la Aerocivil, que fue asesinado y luego asumió el mando alguien llamado Álvaro Uribe Vélez, alguien que dio permisos, al ser el director de la Aerocivil, dio permisos a avionetas y diferentes automóviles, por decirlo así, bueno, no automóviles, pero transportes aéreos para poder salir del país y transitar también en el mismo país con permisos. Fue un hombre que ayudó a que el narcotráfico fuera lo que fue, haciendo que los narcotraficantes fueran tan poderosos, adquiriendo dinero con estos permisos que ya podían ir libremente en sus avionetas y traficar la droga, no solo a Estados Unidos, sino también a Europa, Australia. Aquí les voy a mostrar un audio de cómo Popeye, uno de los asesinos de Pablo Emilio Escobar, dice que Álvaro Uribe Vélez, cuando era director de la Aerocivil, dio estos permisos. A continuación se los mostraré. El expresidente Álvaro Uribe, ¿el aeropuerto que había en la Hacienda Nápoles era autorizado o era ilegal? Él, cuando era director de la Aerocivil, él autoriza la pista de la Hacienda Nápoles, pavimentada, se ve perfectamente desde un vuelo. El satélite americano, me imagino que para esa época la tenía fotografiada. Él autoriza esa pista sabiendo que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Exportaba cocaína desde el Magdalena Medio antioqueño hacia los Estados Unidos de Norteamérica. No hablemos de Europa, ni Australia, ni de nada. Mire, yo realmente en el tema de Álvaro Uribe no quiero extender más. Bueno, con eso también se comprueba de cómo el mismo sicario Pablo Escobar afirma que ese señor, siendo director de la Aeronáutica Civil, le dio el poder de traficar, de sacar la cocaína producida en Colombia y luego siendo consumida alrededor del mundo. Ese señor es el culpable de que Colombia sea conocida por el narcotráfico. Ahora hablemos de cómo siguen aún en estos tiempos, después de toda la violencia que ocurrió con Pablo Escobar y después de que ya nos quitamos esta gran piedra que tenía Colombia de no poder avanzar por culpa de la violencia que estaba causando este señor en estos tiempos. ¿Cómo es que después de tantos años se siguen viendo cosas como estas? Camisetas con su cara estampada en ellas, con modelos vistiéndolas con algún tipo de orgullo y con frases las cuales hacen ver de este hombre como si fuera
¿Un qué? Un héroe, un modelo a Sí, seguir, un cómo es ídolo. posible que hayan tergiversado la historia de esa manera? ¿Cómo es posible que los ciudadanos de este país veneren a un asesino narcotraficante, a un genocida? ¿Cómo es posible que tengan como ídolo a alguien que solo le trajo miseria, dolor y violencia a Colombia? Alguien que es símbolo en Colombia, sí, pero no debería ser así, no debería ser un ídolo. De ese señor lo deberíamos dejar en el olvido. Bueno, no en el olvido, porque tenemos que recordar la historia de él para que no se vuelva a repetir, pero no debemos seguir a un genocida, no debemos seguir a gente que no le interesó el país, que solo funcionó para él mismo. Se hizo ver como un Robin Hood, es cierto, pero Pablo Escobar solo trabajó en su individualidad, en lo que él quería en la vida, ser rico, sin importar cómo fuera. Yo creo que analicemos esta frase que, sinceramente, cuando las cosas son sacadas de internet es muy difícil verificar si esta frase la dijo él o solo es una frase, simplemente es una frase para glorificar a este hombre, ¿cierto? Sinceramente es muy difícil decir eso, pero esta frase que dice así, ser pobre no te hace humilde y ser humilde no significa que seas pobre. ¿Qué, qué significa esa frase, Ochoa, para usted? Qué, qué, qué- qué le trae? Sabiendo que esta frase Yo viene creo de que este hombre. hablar de humildad a ese señor no me parece un señor tan prepotente. Humildad, humildad, ese señor no tuvo nada de humildad ni de decencia por el país, solo impuso sus ideas y si no, su famosa frase de plata o plomo. Es un señor que no tenía valores, no tenía ni una pizca de humanidad, torturaba. Está En- muy en lo cierto. Aparte, una violencia contra la mujer porque un estereotipo de que las mujeres tenían que ser operadas o tenían que ser con ciertos estereotipos en su cuerpo, sí, ciertas medidas y todo para que sean consideradas bellas. Este hombre también le hizo mucho daño a las mujeres. Muy bien, muy bien. Ahora sí, analizando rápido la siguiente frase, el débil se venga, el fuerte perdona, pero el más inteligente tan solo ignora. Esta frase es una dedicatoria, no la dijo Pablo Escobar, o al menos que yo sepa. No es que esta frase se haya hecho o haya salido de su boca, más bien es una frase como para glorificar aún más a este hombre. Claro, el inteligente ignora. Nadie desconoce que Pablo Escobar fue un hombre muy inteligente para, para escabullirse de la ley y del Estado. Y sería Nadie, muy contradictoria esta frase, porque dice, el débil se venga, el fuerte perdona, pero el inteligente tan solo ignora. La verdad, no me parece que Pablo Escobar haya perdonado a nadie. Antes asesinaba a aquellas personas que no seguían sus ideales y no lo dejaban avanzar hacia su meta. No ignoró, no ignoró a nadie, no ignoró a Guillermo Cano cuando lo acusó. ¿Qué hizo? Se vengó de él al poner una bomba al espectador y matar a Guillermo Cano. También se vengó del Rodrigo Lara Bonilla, el cual estaba vinculando a varios narcotraficantes, entre esos a Pablo Escobar, con dineros provenientes de la droga. Entonces, Pablo Escobar, así haya dicho esta frase o no, sería una contradicción a sus actos. por supuesto, Ochoa tiene toda la razón. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Nos vamos a devolver un poco en el tiempo, ¿cierto? No, en realidad no. En realidad vamos a también hablar sobre los Ochoa y los Rodríguez Orejuela, ¿cierto? Ochoa, Vamos a, ¿usted qué tiene para aportar sobre este tema bueno, importante? tal vez las personas que estén viendo esta imagen no sepan quién es ese señor. Bueno, ese señor es Ernesto Samper, presidente de Colombia, un presidente que Estados Unidos le abolió la visa. ¿Y por qué? Porque un proceso llamado el proceso 8000, en cual se investigó en toda su campaña presidencial al presidente de la República por supuestos nexos con los Rodríguez Orejuela. Al parecer financiaron o entraron platas de dudosa procedencia a su campaña por la cual ganó la presidencia, una campaña la cual fue denunciada por
por Andrés Pastrana, luego presidente de Colombia, pero fue denunciada por él ante las noticias y todo, de que Ernesto Samper había sido financiado por el narcotráfico. Eso es muy grave. Eso es muy grave, que el narcotráfico también ya haya puesto un presidente. También se puede asociar con Duque en esos momentos, con el presidente Iván Duque, de platas de dudosa procedencia, ahora el Ñeñe Hernández, un narcotraficante y ganadero. Entonces, ahí podemos hacer una comparación entre cómo la violencia ha callado a las personas y también ha promovido el olvido, porque estamos viendo los mismos sucesos una y otra vez. Efectivamente, tiene toda la razón, Chao. Ok. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte de la presentación con esta famosa frase de Napoleón Bonaparte, no Maquiavelo. Para hacer un poquito de contexto de esto, es básicamente que Napoleón Bonaparte, leyendo el libro de Maquiavelo llamado El Príncipe, terminó con esta frase, ¿cierto? Muchos creen que fue Maquiavelo, pero Maquiavelo nunca expuso esta frase explícitamente en su libro. Por lo tanto, esta frase en realidad es de el señor Napoleón Bonaparte. Fue una conclusión. La conclusión que le dio al libro. Exactamente. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta frase? Yo considero que esta frase es cómo se maneja cada narcotraficante que ha pisado este territorio de Colombia. Es básicamente cómo funcionan. El fin justifica los medios. No importa si el fin es a fines personales, con un bien para un fin, o que el fin sea proteger a la nación o al pueblo. No importa el fin, sino que para ellos su propio fin es justificar los medios por los que se hacen. ¿Y cuáles son los medios que hacen este tipo de personas? Pues los más extremistas posibles, los más violentos que pudieron haber en la historia de Colombia. Esos fueron los medios. Ahí lo mostramos en la anterior parte de la exposición, de cómo Pablo Escobar mató no solo eso, también mató un candidato presidencial. Mató un candidato llamado Galán, Carlos Galán. Efectivamente, Ochoa, y este es el tema del cual vamos a abordar ahora, un tema muy importante, por cierto. Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Pero antes de llegar al tema de Galán y Gaitán, vamos a también hablar de un tema muy importante que fue la Unión Patriótica, la AUP, ¿cierto? ¿Ochoa? Así es, la Unión Patriótica. ¿Qué fue la Unión Patriótica? La Unión Patriótica fue el partido político de ideologías socialistas y de izquierdas que conformaban gran parte las FARC. Fue un partido político que fue adquiriendo fuerza en Colombia, pero no es famoso porque fue adquiriendo fuerza o porque tuvo también candidatos presidenciales, sino por el genocidio que hubo entre 1984 y el 2002, que tuvo el Estado contra la Unión Patriótica, de paramilitares persiguiendo a estos líderes, a estos miembros del partido, para matarlos solo por su ideología. En Colombia no hay diálogo, en Colombia solo se impone a través de la fuerza. En Colombia es esto, un conflicto el cual solo estas guerrillas, no solo las guerrillas, sino las personas piensan que se soluciona a través de la violencia, imponiendo el más apto o el más fuerte para la supervivencia en sí. Como lo informa el Centro Nacional de Memoria, de todo lo que pasó al frente de nuestros ojos, el genocidio de la Unión Patriótica. La violencia contra la Unión Patriótica dejó al menos 4.153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas, 2 candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal
y Hernando Jaramillo Osa. Es esto. Sergio, ¿usted qué opina de esta masacre, de silenciar al pueblo a través de la violencia, como lo hizo los paramilitares o personas que no apoyaban su ideología y la única forma en que encontraron fue matando a miembros de un partido político? ¿Usted qué opina al frente de esa situación? Esto claramente da paso a lo que es la cultura de la censura, ¿cierto? La cultura de censurar cada opinión política o partido político o miembros de los partidos políticos, no silenciarlos mediante acciones legales, ¿cierto? Aunque ya de por sí la cultura de la censura es muy, pero muy terrible, sino acabando con sus vidas. Para ellos esa fue la única solución y por ello fue que dejaron al menos esa cantidad de personas muertas, 4.153, entre ellos 2 candidatos presidenciales, 2 periodistas, 5 congresistas en ejercicio, 11 diputados y 109 concejales, ¿cierto? Entonces, así es, Checho, así es. Un hecho bastante lamentable, es decir, así que ahora sí podemos pasar a uno de los temas principales, que es, por supuesto, un momento, ahora sí. Perdón, el computador está extraño hoy, perdón. Listo. Ahora vamos a pasar con la muerte de estos 2 personajes muy importantes en la historia de Colombia. Así es. El personaje que se aparece en la foto blanco y negro es Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién fue este hombre? Fue este hombre que patrocinó, bueno, que hizo uno de los más grandes actos, porque fue un hombre que fue para el pueblo, del pueblo y para el pueblo. Fue un hombre que fue sinónimo de esperanza, porque venía y tenía los mismos problemas de los ciudadanos y se postuló como candidato político. Los ciudadanos lo apoyaron a este hombre porque tenía ideas claras y concisas de cómo ayudar al país. No fue un hombre que apoyó la violencia, sino el diálogo, sino de que podríamos progresar todos juntos siendo una nación, siendo uno mismo entre todos. Fue un hombre que lamentablemente no lo mataron. Las versiones, la versión oficial fue que lo mató Juan Roa Sierra, fue el actor del crimen de este gran líder. Murió el 9 de abril de 1948 en Bogotá. Ese suceso se conoce como el Bogotazo. Después de esto, también podemos ver cómo la violencia produce más violencia, porque después de Juan Roa Sierra matar a Jorge Eliezer Gaitán, este hombre fue golpeado y asesinado y arrastrado hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá y dejaron su cadáver ahí, lleno de moretones y desangrándose hasta morir. Ahora, Checho, explíquenos qué relación tiene Jorge Eliezer Gaitán con Juan Carlos Galán. Juan Carlos Galán y Jorge Eliezer Gaitán, es muy importante hablar de este hombre llamado, pues, de Galán, es muy importante, ¿cierto? Este hombre murió el 18 de agosto de 1989 mientras daba un discurso en un evento político electoral en el municipio de Soacha, Cundinamarca, a manos de unos motociclistas armados por orden de Pablo Escobar. ¿Y en Pablo qué Escobar también le mató la esperanza a Colombia con este nuevo candidato que proponía unificar a Colombia como una nación. Pablo Escobar no debería ser considerado un héroe. Pablo Escobar terminó de fragmentar más de lo que estaba Colombia antes. Este hombre fue muy famoso en la cultura de aquellos tiempos porque él seguía como referente a Gaitán. Era bastante parecido, sus ideologías, sus ideales, sus formas de ser también eran muy parecidas. Era como una segunda oportunidad para nosotros de tener un gobierno
como el que íbamos a tener si Gaitán no hubiera sido asesinado. Pablo Escobar le quitó la esperanza al país y le dejó el miedo a salir a votar. Y no solo el miedo a salir a votar y todo eso, el miedo a una participación política de los ciudadanos, efectivamente. Ahora con la siguiente. Bueno, tal vez muchos de nosotros podamos reconocer que son estos dos símbolos, uno con la C y otro con la L, y los colores respectivos azul y rojo. Bueno, esos son los partidos tradicionales de Colombia. Por una parte está el conservador y por otra parte están los liberales. Y esos partidos, ¿por qué son tan importantes? Porque desde tiempos antes del siglo XX y después del siglo XX hasta su mitad, fueron partidos políticos los cuales tuvieron constantemente enfrentamientos. Uno de esos enfrentamientos provocó grandes guerras civiles dentro de Colombia, lo que retrasó el progreso tanto económico como social del país. No solo eso, sino que dejó muchos muertos a causa de estas guerras, de unos ideales extremistas que intentaban imponer sus ideas a través de la violencia y conseguir el poder absoluto. Hubo una hegemonía conservadora y también una hegemonía liberal, en la cual la conservadora duró desde antes del siglo XX, probablemente en 1890, y se extendió hasta 1930, en donde tuvo su decadencia en el conflicto de la masacre de las bananeras, en donde ciudadanos trabajadores explotados por una empresa estadounidense llamada la United Fruit Company, la cual los trabajadores hicieron una marcha pacífica y el gobierno detuvo esta marcha pacífica. El Ejército Nacional tomó parte de esto y acribilló a esa población. Lo interesante de eso en este caso fue denunciado por Jorge Eliezer Gaitán, el cual lo denunció al Parlamento por la censura que hubo, porque al principio dijeron que habían sido 100 muertos, después la cifra aumentó a cientos de muertos y después volvió a aumentar a miles de muertos. Hubo una censura por parte del Estado que es cómplice de la violencia. Esto es lo que apoya tanto a la cultura de la censura, que es como uno de los actos de censura más importantes en Colombia, debido a la cantidad de muertos que hubo, quitándoseles el derecho a protestar, el derecho a alzar su voz contra este trabajo de explotación que hacían con estas personas. Cabe resaltar también que esta guerra entre conservadores y liberales no ha sido desde aquel suceso, es una guerra que viene desde el 1800 y cesó hasta 1990, ¿cierto? Aunque aún hay conflictos armados en Colombia, estas guerras han existido durante mucho tiempo y le han causado mucho dolor a Colombia. Una de estas guerras principales es, por ejemplo, la Guerra de los 1000 días. Sin hablar que este conflicto duró hasta el siglo pasado, el siglo XX en Colombia, lo cual se solucionó. Bueno, no se solucionó. Fue un tratado en que se llamó el Frente Nacional, el cual los conservadores y liberales se turnaron cada año en el poder político. Es algo, se puede decir, algo antidemocrático al estos asegurarse con ese trato la estancia en su poder. Pero por lo menos gracias a una conciencia ciudadana que a veces tiene luz en nuestra sociedad, el Frente Nacional se acabó y con esto nacieron varios partidos políticos. Entonces, para ya acabar con el tema de los conservadores y liberales, que consideramos que este tema es muy importante y que las personas deben abarcarlo, considero importante una cosa muy importante. Este partido, dejemos de claro, fue una formación de una actitud política de intolerancia. Fomentaron la violencia en muchos lugares del país, tanto conservadores como liberales.
durante muchísimo tiempo, desde la pequeña violencia hasta la violencia, a partir de 1948, lo cual nos deja a nosotros en un estado de estancamiento social impresionante. Podemos hablar de esto también como dualismo. En la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva de la presentación, mostraremos el dualismo. El dualismo no proviene solo de liberales y conservadores, proviene desde los inicios de lo que fue Colombia, que fue primero la Gran Colombia, luego la Nueva Granada, no importa, pero los principios de cómo nació nuestra sociedad comienzan aquí, en disputas. Siempre hay un dualismo, siempre hay un enfrentamiento de un bando y del otro. Esto lo que hace es que un enfrentamiento de criollos contra españoles, de criollos que se querían independizar, tenían más derecho que esclavos, que indígenas, pero aún así estaban gobernados por la monarquía española. Hemos estado presenciando este tipo de guerras desde las guerras de los federalistas y complementeme ahí, Ochoa, por favor. Los federalistas y centralistas se dieron después. Exacto. Cuando se decidió cómo se iba a manejar el país, si el país iba a ser estilo, voy a poner de ejemplo Estados Unidos, que es un país federalista, que cada estado es autónomo, pero conforman una gran nación que es Estados Unidos, por eso se llama así Estados Unidos. Cada estado hace sus propias leyes de acuerdo con una base en general de la Constitución. Y los centralistas, el cual es el manejo del Estado de una capital. En este caso, en esos dos enfrentamientos ganaron los centralistas, el cual Santa Fe de Bogotá fue la capital y se manejó todo el país a través de se ella. Posicionó como la capital de Colombia. Pero antes de ese enfrentamiento también hubo un dualismo, el dualismo que fue de los españoles contra los criollos. Ahí sí. Bueno, este tema siento que ya está muy bien abarcado, siento que está abarcado bien el tema de los dualismos y la división política, más la división de ideales e ideologías que teníamos tanto nosotros mismos como conservadores, y como lo fueron los conservadores y los liberales, como lo fueron también los españoles y los colombianos, ¿cierto? En esta lucha por el poder, ¿cierto? La cual dejó a tantas, pero tantas personas afectadas. Pero algo que vemos en todos los casos es la corrupción. Por supuesto. Bueno, como muchos sabrán, o algunos que no los contextualizaré, el señor que está, que hay dos señores ahí muy importantes. Uno es el presidente de Colombia, el expresidente de Colombia, que fue Santos, y el otro es Rodrigo Londoño, conocido también como alias Timochenko, líder y cabecilla de uno de los grupos más importantes del conflicto armado en Colombia, que fue las FARC. Ahí se ven que están en La Habana, Cuba, con el acuerdo de paz. ¿Y por qué hablamos de ese acuerdo de paz? Porque consideramos que la categoría política de conciencia colectiva es como se logra que el pueblo colombiano deje la democracia representativa y pasemos a una democracia participativa, en donde cada uno a través de métodos legales se exprese y de su voto u opinión crítica. Se construye un país rico en valores, el cual reconstruye las buenas costumbres y se crea una nueva visión de nación. Ese tratado trajo consigo mismo también que aumentara la participación política en las elecciones del 2018, en las elecciones presidenciales, donde hubo un índice, una cifra baja a niveles históricos del 46% de abstinencia social, lo que quiere decir que más de la mitad de la población colombiana salió a votar. ¿Por qué salió a votar? Porque este acuerdo de paz lo que hizo fue que hubiera menos terror, sabiendo que las FARC ya no estaban en los montes acechando a poner una bomba atentar contra la vida de los ciudadanos, efectivamente. En algún centro de votación, es eso. Este acuerdo de paz lo que hizo fue que el terror en Colombia disminuyera y la gente tomara conciencia, como dije, una conciencia colectiva
la cual la gente salió a votar pacíficamente por sus candidatos y hubo menos abstención. Así es como se crea una nación. Sí, bueno. Bueno, Checho, ¿usted cómo concluye que puede mejorar el país? Con todos esos sucesos, ¿usted ve que el país puede redireccionar su rumbo como lo lleva actualmente? Por supuesto, es algo inherente el hecho de que el país vaya a cambiar en unos años, ¿cierto? Aún falta mucho para conseguir este camino. No olvidemos que el olvido y el perdón son es la fuente que le da vida a esta violencia, ¿cierto? Este es el mensaje central de este video. Es verdad, nosotros queremos tomar conciencia, queremos hacer conciencia ciudadana para que no olvide su historia. El olvido es la principal fuente de violencia que tiene ese país y ese es el mensaje que deja esta presentación. No olvidar qué sucesos han ocurrido en Colombia para ahí sí poder hacer una reconstrucción y resignificación de la identidad y del pueblo colombiano. Es la única forma que podemos lograr esto a través del diálogo. Efectivamente. La violencia, mientras no olvidemos todo aquello que esto ha traído consigo mismo y recordemos nuestra historia para tomar una idea de democracia pacífica en común con una realidad, la de ser colombianos, nos hará seguir otro camino diferente, el camino de la reconstrucción y resignificación de identidad de nuestro pueblo colombiano. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención.